Jeremías 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El Espíritu Santo siento que inquietó mi corazón a tratar de estudiar esta porción, porque en ella se encuentra parte de la realidad presente de la iglesia de Cristo, de nosotros los hijos de Dios, a nivel de toda la tierra. Me gustaría dejar, ¿verdad?, grabado el hecho de que mientras estoy haciendo este estudio, es en el marco contextual mundial de la pandemia del coronavirus. Una pandemia que nos ha puesto a todos a entender la fragilidad humana, lo frágil que somos los seres humanos. Esto, primeramente, es una reflexión personal en la cual yo he podido mirarme en el interior y revisar si en mi corazón hay situaciones, actitudes, inclinaciones que están generando en mí como un vaso del Señor, que yo pueda tener grietas que no permitan que lo que Dios está deseando depositar en mí se quede contenido en mi interior. Esto nos indica a nosotros que lo primero que debemos hacer es mirarnos. La escritura, la Biblia, es un espejo. Mirarnos nosotros en el espejo de la palabra. Cuando la palabra nos confronta, Pablo dice que la palabra se convierte en un espejo que nos redarguye, que nos da una mirada interior de nuestra condición. Y Jeremías, en este capítulo, es dirigido por el Espíritu Santo, por Dios, para enviarle al pueblo de Israel un mensaje. Y en el mensaje, él le señala dos males que Israel había cometido como pueblo de Dios. O sea que este es un mensaje directamente dentro de la dirección del Espíritu para nosotros como pueblo de Dios en esta temporada. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, número uno. Número dos, y cavaron para sí cisternas. Y añade, cisternas rotas que no retienen agua. Mientras meditaba en el texto, mi mente analizaba un poco la trayectoria humana en la tierra. Y desde que Adán y Eva fueron colocados en el huerto, Dios los colocó, les asignó la administración del planeta, les dijo, sojuzguen la tierra, administrenla, señoren sobre ella. Y en el plano bíblico, administrar tiene que ver con esa capacidad de yo analizar lo que tengo en manos, los recursos que me han sido entregados y multiplicarlos. La idea de Dios, cuando le dio a Adán y a Eva el señorío sobre la tierra, fue la de que ellos dos lograran hacer que la tierra produjera mucho más de lo que tenía en el estado original en la que se lo entregaron. Todos conocemos la historia. Satanás entra en la escena y provoca una pausa en el proyecto de Dios para con los hombres, en este caso para con Eva y Adán. Ver lo que el profeta dice es un capítulo que se repite. ¿Por qué? Porque en Edén lo que Adán y Eva hicieron fue dejar la fuente de agua viva. En Edén lo que Adán y Eva hicieron fue crear su propio método de sobrevivencia. Esto indica que cada vez más, al parecer, la humanidad repetimos el cuadro. Pero entiendo que si Dios nos está inquietando en esta temporada que estamos viviendo, a que analicemos este error que
de generación en generación nosotros tendemos a cometer, es para que pongamos lo correctivo y para que nosotros podamos, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, podamos ponerle un alto a la inclinación, número uno, de nosotros dejar a Dios, que es la verdadera fuente de agua viva, y número dos, cavar para nosotros nuestras cisternas. Papi, mira, no me sin muñequito. Ve para allá, mi amor, déjame grabar así. Mira, no me sin muñequito. Sigue jugando, vete. Sigue jugando, vete. Mira, no me lo son sin muñequito. Ve, dile a ti que te ayude, ve. Lo que nos indica en esta parte que analizando el hecho de que Eva y Adán tuvieran que iniciar una vida sin Dios, una vida en la que tuvieron ellos que buscar la forma de avanzar solos, para mí la vida más miserable es la que un hombre y una mujer puedan o tengan que desarrollar lejos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo me ha ido inquietando estos días. En lo personal es una palabra, una aplicación personal que he podido ver. Si en mi vida, cada vez que tomo una decisión, yo he dejado a Dios, que es la verdadera fuente de vida, y he cavado para mi cisterna. En este caso, cuando hablamos de la diferencia entre el agua viva y la cisterna, el agua viva tiene una característica, que es un agua que se mantiene constantemente corriendo. Es un agua que se mantiene constantemente en movimiento. La cisterna no es un agua viva, porque es un agua que está conservada en un determinado lugar y por estar quieta pierde la capacidad de la vida, pierde la capacidad de generar en el entorno lo que podríamos nosotros llamar como esos minerales que generan vida a su entorno. El Salmo 1, por ejemplo, tiene una declaración muy importante. Voy a pedirle que me permita leer Salmo 1. Miren qué interesante. Dice acá esta parte. Dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo que quiero apuntar es donde dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué indica esto? Cuando yo reconozco que Dios es la fuente de agua viva, también recuerdo aquella ocasión en la que Jesús se encuentra con una mujer llamada la mujer samaritana, y Jesús le dijo, yo te puedo dar un agua que cuando tú la bebas no vas a tener sed jamás. ¿Qué nos indica esto? Que indiscutiblemente solo Dios puede saciar el vacío interior que el ser humano tiene por dentro. Ese vacío existencial, esa enfermedad emocional, esa enfermedad psicosomática, esa enfermedad del alma, de la mente, esa inclinación a nosotros querer vivir la vida alejados de Dios, apartados de Dios y no reconocerlo a Él como el proveedor. He aprendido esto y lo comparto mucho. Dios desea que nosotros seamos dependientes de Él, no que seamos independientes, sino dependientes. Por lo tanto, nosotros vemos acá que el hombre siempre ha buscado la manera de cómo desligarse de Dios, pero
en medio de todo lo que está pasando, Dios nos está diciendo un mensaje, y es: necesito que se detengan, que analicen sus caminos, que vean si de los dos males que ha cometido mi pueblo, estas inquietudes y actitudes están en ustedes, si se han alejado de mí. Y número dos, si ustedes mismos han creado un método para mantenerse saciados. Hoy por hoy está demostrado que nosotros necesitamos, somos. San Juan 15 dice: apartados de Dios, nada podemos hacer. La Biblia está llena de referencias importantes acerca del agua y de su relevancia. Está por todas partes. Y me gustaría nosotros ver a través de la Escritura por qué Dios desea que nosotros como generación no seamos una generación que apartemos a Dios a un lado. Y número dos, que entendamos que en nuestros propios recursos y esfuerzos no podemos seguir caminando. Porque quizás con métodos humanos, con habilidades personales, creamos nosotros nuestro propio banco de recursos emocionales y espirituales. Cuando yo soy una persona que creo mi propio banco de recursos emocional y espiritual y no tengo a Dios como fuente de mi felicidad y fuente de mi abastecimiento espiritual, entonces tarde que temprano mis fuerzas humanas se acabarán y me quedaré sin energías, sin fuerzas. Esto me quita la visión, me desarma totalmente. ¿Qué indica esto? Que a medida que yo reconozco que Dios es mi fuente de felicidad y que en su palabra está todo lo que yo necesito para yo poder avanzar, crecer, yo podré entonces estar alineado. A la vez que yo me convierta en una persona que tiene una abastecimiento del Señor, una llenura del Señor, yo entonces podré impartirle a otros de esa llenura que yo tengo. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 6. Si usted me sigue, Primera de Timoteo 6. Permítame, por favor. Ok, Primera de Timoteo 6, versículo 20. Primera de Timoteo 6, versículo 20. Dice de la manera siguiente: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahí mismo me gustaría invitarte a que vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 14, que dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La Biblia establece en cuanto a la creación del hombre, que el hombre fue conformado de la siguiente manera: el hombre tiene un cuerpo físico, el hombre tiene un alma y un espíritu. El alma y el espíritu, en esencia, son dos partes invisibles, son dos partes no materiales. Tú no puedes tocar el alma, tú no puedes tocar el espíritu, pero a lo que Pablo se refiere es que una de estas dos partes se constituye en el vaso, en el depósito, y de lo que tú llenes este depósito, esto será lo que portarás, y esto será aquello que tú podrás multiplicar en otros. Entonces, en el verso de Jeremías, capítulo 2, verso 13, en el principio, yo hablé que el pueblo se había hecho independiente de Dios, creando para sí una vasija, en este caso una cisterna, un banco de agua. La cisterna es un banco de agua acumulada para el hogar. Espiritualmente hablando, nosotros no estamos llamados a estar guardando en el sentido de acumulamiento. No, la vida en el espíritu es un río. Dios me llena constantemente. O sea, la vida es vida, algo que fluye,
Por lo tanto, cuando yo entonces solamente ingiero y conservo y no doy, estoy provocando estancamiento de aguas en mi interior. Así estamos muchos de nosotros, ingiriendo palabra, ingiriendo recursos espirituales y solamente aquí guardándolo. La Biblia establece que yo tengo que recibir del Señor y permitir que esto fluya, permitir que esto salga de mí, porque a medida que estoy recibiendo, voy dando, mi vaso se va ensanchando. Entonces el Señor nos está llamando en esta temporada a que analicemos si mi contenedor, mi depósito, mi vaso está teniendo áreas de grietas que están provocando que el contenido que Dios me deposita en mi relación diaria con Él se quede estancado o fluya. Como contenedor, yo debo ser un vaso que corra, que la vida de Dios corra en mí. Pero cuando Dios me llena, y hay momentos donde yo tengo que portar una palabra y depositarla entonces en un determinado entorno, mientras yo me traslado a ese otro lugar, si el vaso está roto, se echa a perder tanto el vaso como el contenido que va a ser vertido. La Biblia establece en una porción de la Escritura, permítanme leérselo: vino nuevo en odre nuevo. Es lo que Dios desea de nosotros. Nosotros esto lo podemos encontrar prácticamente en Mateo 2:22. Si leemos Marcos 2:22, perdón. Si nosotros leemos bien, nos vamos a dar cuenta que dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Por lo tanto, la temporada en la que estamos nosotros viviendo es un llamado que Dios nos está dando a renovar el odre, a que si hay grietas en mí como un odre, yo pueda decirle: Señor, hazme de nuevo, mira las grietas que llevo, que están haciendo que lo que tú has depositado en mí se eche a perder. Este es el llamado, y por eso el Señor me inquieta a que yo registre esta inquietud, y aquellos que lo puedan recibir, decir internamente, verdaderamente: Señor, yo he estado haciendo cosas que han roto el vaso, que han hecho que el odre se pierda la capacidad de retener el vino. Vemos algo importante en la cita que yo leí de Timoteo, y es que cuando nosotros analizamos a Timoteo, a 2 Timoteo 1:14, dice que Pablo le recuerda en el verso 15: ya sabes esto. Él explica esa situación, que retenga, en el verso 13 dice: retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es importante nosotros comprender lo que el apóstol quiere advertirle a Timoteo. Él quiere advertirle claramente que vendrán cosas que querrán hacer que Timoteo, en aquel entonces, perdiera el contenido al cual Pablo le estaba llamando a mantener. Entonces yo me hago la pregunta, te la hago a ti también: ¿qué áreas de nuestra vida podrían hacer que la vasija que somos nosotros, que estamos llamados a vertir a este mundo el contenido espiritual del evangelio, qué puede provocar que se eche a perder la vida de Dios en nosotros? Una de las cosas que está provocando en nosotros el que se pierda el contenido celestial que portamos dentro son las heridas emocionales: falta de perdón, rencor, odio, frustraciones del pasado, depresiones, baja autoestima. Todas estas cosas de orden emocional producen
una especie de presa, estanca en las aguas del Espíritu Santo en nosotros. Yo le puedo hablar desde el púlpito de la experiencia, porque yo he tenido que, a lo largo de mi vida, analizarme internamente e ir superando frustraciones, heridas, situaciones que me han marcado de manera negativa, acerca de las cuales si yo no hubiese considerado en un momento analizar y ver y soltar esas cosas, imagínese usted que uno a veces se encariña tanto con escenas del pasado. Mi esposa menciona mucho el hecho de que nosotros desarrollamos mucho lo que es un sentimiento de autocompasión. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me sucede? ¡Wow! Automáticamente doy una mirada al entorno y comienzo yo a compararme con otros, a ver que otros están mejores que yo, a ver que otros han logrado lo que se supone que yo quiero, que no he podido alcanzar. Y cuando yo me pongo a compararme con otros, entonces automáticamente eso se constituye en una grieta que hace que lo que Dios vierte en mí se eche a perder. Yo puedo ir al culto, puedo tener un tiempo en la presencia de Dios orando, y esas grietas emocionales producirán en mí que yo entonces sea alguien que no retenga mucho la palabra de Dios. Porque recuerden y tengamos en cuenta que la palabra reposa en la mente. La mente es el almacén. La mente es el lugar donde se registran los datos espirituales de Dios acerca de mí, los planes que Dios tiene conmigo. Y si yo entonces albergo palabra de Dios con frustraciones, con situaciones del pasado, estas van a chocar en el interior. No puede haber lugar para dos cosas. Por eso, una es la que quita la otra. La palabra de Dios se lleva la depresión, la palabra de Dios se lleva el rencor, la palabra de Dios se lleva la falta de perdón, la palabra de Dios se lleva las heridas. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que meditar y analizar qué evento en mi vida está provocando que yo retenga todavía situaciones del pasado y mi vasija esté agrietada y esté rota, esté agrietada. Identificarlo e enfrentar eso con el Señor. Si tengo a mano a alguien que me ayude, buscar a esa persona, confesar esa situación y pedirle que me ayude y que me oriente por la Escritura. Esta es una de las causas principales que está provocando grietas espirituales en nosotros como iglesia, y esto nos está impidiendo cumplir con la asignación que ya Dios nos ha entregado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez yo identifico esas áreas de mi vida que están agrietando la vasija, las elimino, yo me convertiré en alguien diestro en transferir espiritualmente esto que Dios me ha entregado, esto que Dios me ha otorgado. Vamos a ver por qué razón es esto que estoy diciendo. ¿Por qué la Biblia habla de esto? Miren qué interesante dato nosotros encontramos ahí en Segunda de Timoteo, en el 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. Miren qué dato más interesante nosotros podemos encontrar en Segunda de Timoteo 1:5. Dice, vamos a leerlo del verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Miren cómo dice Pablo, él sirve con una conciencia limpia. Eso indica que una conciencia limpia es el conducto espiritual. ¿Para qué? Para poder procesar una fe genuina, una fe higiénica, una fe que genera bendición a quien tú se la transfiere. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, una vez hablamos de conciencia, aquí hablamos de memoria, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Aquí vemos una fe transferible.
se transfirió de su abuela Loida a su madre Eunice y de su madre Eunice a Timoteo, fruto de una conciencia limpia y fruto acá, según leemos en el texto, también de que él había visto cómo la abuela y la madre le habían modelado una fe verdadera, y eso se traduce a lo que ya he dicho varias veces. Es posible que tanto Loida como Eunice, igual que usted y yo como seres humanos, tuvieron que luchar con situaciones internas, pero eligieron el camino del perdón, el camino de la restauración, el camino de la promesa. Yo sé que hay momentos donde pensamos nosotros que es injusto lo que nos ha tocado vivir, lo que nos están haciendo, pero el Señor nos llama a todos nosotros a permitir, que sea Él quien nos haga justicia. Por lo tanto, el que tiene una fuente de agua viva en su interior, la Escritura nos enseña en San Juan 7, vamos a buscarlo acá, San Juan 7, permítame por favor, San Juan 7, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo, por acá, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos aquí la confirmación. Una persona llena de Dios es una fuente de agua viva. Es una persona a través de la cual fluye la vida de Dios. Tú como creyente, yo como creyente, nuestra preocupación diaria debe ser: ¿está en mí fluyendo el agua viva del Señor? ¿No está fluyendo esa agua viva? ¿Qué está impidiendo que esa agua fluya? Por lo tanto, este es un llamado como iglesia en sentido general en el mundo a que podamos meditar cuáles son estas cosas que están agrietando la vasija y no están permitiendo que yo pueda retener el agua del Espíritu, o mejor dicho, que mi interior sea un canal de fluir la bendición de la Escritura. Porque donde hay una grieta, entonces el agua se va por esa grieta. Si tengo grietas internas, podríamos llamarle grietas del alma, entonces esas grietas echarían a perder el contenido de la palabra. Yo espero que esto que he compartido durante estos minutos, que no quedará aquí, yo seguiré investigando. Esto lo quiero dejar registrado para que puedas escucharlo y verlo, y así entonces ser de bendición a aquellos que te rodean. Vamos a orar. Yo quiero pedirte que juntos nos presentemos en las manos del Señor. Le digamos a Dios que nos ayude a identificar esta primera etapa de grietas internas. Ya más adelante vamos a ver cuáles otras situaciones en mí provocan grietas y evitan que el contenido de la palabra fluya mediante de mí. Vamos a orar. Señor, gracias en este momento. Si te pedimos, Señor, que nos ayudes y que en este momento tú, Espíritu Santo, nos ayude a poder identificar esas áreas, y por eso ahora te la estamos presentando. Todo rencor en nosotros, todo odio, toda falta de perdón, perdónanos, Señor. Ayúdanos a restaurar relaciones, Señor. Ayúdanos a poder nosotros ser vínculo mediante el amor, que es el vínculo perfecto, y que como iglesia podamos vivir la plenitud de la vida en el Espíritu. De que el río de Dios corra, que ese gozo genuino provoque en nosotros, que nosotros no seamos personas con una fe fingida, sino, Señor, que seamos con una fe genuina, transferible de generación en generaciones. Dios le bendiga, gracia y paz, y será hasta una próxima.